Buenas noches a todos. Bienvenida nuestra querida audiencia a este nuevo episodio en vivo en esta serie que hemos denominado Conversatorios sobre Nutrición. Hoy nos toca el segundo episodio de este año que se llama Terapia VAR, de ventana alimentaria reducida, otra forma de mirar el ayuno intermitente. En este conversatorio nos reuniremos junto al equipo de nutricionistas de Instituto Médico Calevit para abordar la herramienta que hemos denominado terapia VAR, esto es ventana alimentaria reducida, y aprenderemos que es una excelente estrategia como parte de tu rehabilitación metabólica, mejora de tu composición corporal y también de tu estética. Consiste en comprimir la ventana de alimentación durante el día y aprenderemos la importancia de no descuidar la calidad y densidad nutricional de los alimentos, lo cual importa mucho para conseguir los efectos en longevidad y salud a largo plazo. Estaremos juntos a nuestras nutricionistas Sofía Cabello, Constanza López y María Fernanda Retamales, quienes son especialistas en nutrición metabólica integrativa funcional. Así que vamos a dar el paso ahora a nuestras queridas nutricionistas. Y les recuerdo que podrán ver todo esto después grabado en YouTube @Calevit Chile. Bienvenida Constanza, Fernanda, Sofía, muy buenas noches. Aquí estaba haciendo la introducción a nuestro público del tema que íbamos a tratar hoy día. Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias, Cristian, por Hola la a invitación todas, muchas nuevamente. gracias. Así que bueno, empezando con este tema tan interesante, dejo la palabra a Sofía. Muchas gracias. Buenas tardes a todo el público que nos está viendo a este segundo episodio de ir aclarando algunas dudas con respecto a nutrición. Y hoy nos toca un tema muy interesante. Es un concepto bastante interesante, ya que podría estar hablándose sobre el ayuno intermitente, el famoso ayuno intermitente, en donde hoy en día hay más de 8 millones de búsquedas a nivel en Google sobre qué es el ayuno, cómo se hace. Hoy en día hay aplicaciones asociadas al ayuno intermitente. Solamente se habla de las horas que hay que hacer ayuno, 14 horas, 12 horas, 16 horas, 24 horas, pero lo importante, como había dicho Cristian, es justamente la ventana de alimentación reducida, la terapia VAR, ¿ya? Dando desde ese punto de vista, el cual es mucho más importante porque depende justamente de lo que voy a estar comiendo antes, cómo me voy a mantener el durante y cómo voy a romper después, ¿ya? Esas es como las principales diferencias. Recordemos que hoy en día mucha gente se da el lujo de hablar de ayuno intermitente, de hacerlo como terapia solo para bajar de peso y es un poco más allá, ¿ya? Recordemos que nuestros antepasados y toda nuestra evolución humana ha comprometido terapias o instancias en donde tenemos que reducir justamente nuestra alimentación, tanto para sobrevivir y para mantenernos bien. Hoy en día, justamente en los últimos quizás 300 años, donde ha habido un aumento de la disposición de los alimentos, en donde ha habido un aumento de la comodidad, de no mover ni un solo dedo para poder comida, hemos estado con terapia, o sea, con una ventana de alimentación bastante más amplia, interfiriendo en nuestras formas de actuar, en nuestro metabolismo, en la ganancia de peso, sobre todo de composición grasa, y obviamente en la aparición de enfermedades metabólicas. Entonces, con respecto a esto, eh, ¿cuál sería la principal diferencia entre la terapia VAR y el famoso ayuno intermitente? Bueno, yo creo, Sofi, que principalmente es el enfoque, porque finalmente la ventana de alimentación reducida está principalmente enfocándonos en el tiempo que nosotros le dedicamos a comer durante el día. Entonces,
el enfoque de cierta forma es un poco más amigable, sobre todo cuando alguien recién está partiendo en este tipo de terapias. Hablar de repente inmediatamente de un ayuno se siente como restrictivo, así como me imagino para el paciente, chuta, ayuno, no voy a comer, ¿te fijas? Entonces el enfoque, la palabra es muy potente y de acuerdo a esas palabras también la persona le va afectando de diferentes formas. Así que principalmente la diferencia es el enfoque. La ventana de alimentación reducida va al tiempo que nosotros le dedicamos en el día a nuestra alimentación. En cambio, el ayuno es más bien el periodo de tiempo, las horas, donde no estamos comiendo. Entonces, ahí claramente el enfoque es lo que realmente cambia, ¿cierto, Fer? Sí, lo otro que también, para ahondar un poquito más, y para que tal vez la gente lo pueda entender, todos hacemos ayuno, o sea, mientras estamos durmiendo, estamos ayunando, no estamos comiendo. Mientras estamos, por ejemplo, entre el desayuno y el almuerzo, por ejemplo, también estamos ayunando. Ayunar es parte fisiológica, parte natural de nuestro día a día, finalmente. Pero cuando nos enfocamos en cómo optimizar la alimentación, cómo generar la suficiente nutrición y energía que necesitamos durante el día en base a una ventana que es justamente lo que sucede entre la primera y la última comida del día. Si logramos optimizar ese pequeño espacio de tiempo, vamos a lograr una infinidad de buenas sintomatologías, signos, claro, prevención de patologías, etcétera. Entonces, tiene una cantidad de beneficios, pero por eso es que Calevit enfoca la mirada justamente en, bueno, ok, hagamos ayuno, perfecto, pero ¿qué es lo que tenemos que comer? ¿Cómo nos tenemos que cuidar cuando estamos comiendo? No es llegar y hacer ayuno, y no es llegar y creer que estoy haciendo un ayuno mientras estoy estresándome más, por ejemplo, mientras estoy con una patología que a lo mejor no está bien regulada. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo más adelante. Sí, tal cual. Para complementar un poco, efectivamente es como había dicho la Connie, con respecto a la forma de mirarlo. Cuando no sé cuando les pasa a ustedes, inclusive quizás a otros profesionales, proponer un ayuno es como, chuta, voy a dejar de comer. Ese miedo a dejar de comer. A dejar de comer. Justamente ¿sí? Hay una sociedad en que el alimento está, pero 24/7 todo el día, todo tipo de comida. Entonces, es un poco verlo de una mirada de reducir la ventana de alimentación para lograr beneficios, como había dicho Fernanda. Así que espectacular. Más amigable también, ¿o no? Exacto. Sí. Oye, y con respecto a esto, entonces, ¿quiénes se podrían beneficiar? ¿Habría alguna contraindicación con respecto a hacer una terapia VAR? O sea, para nada, o sea, beneficios, como habíamos dicho, todas son múltiples porque finalmente una ventana de alimentación reducida está potenciando durante el día que nos estemos alimentando de forma adecuada, o sea, y adecuado, bueno, es una palabra súper amplia, pero donde vamos a privilegiar principalmente alimentos de densidad nutricional. Entonces, pensando en el periodo de alimentación, mientras cubramos las necesidades, digamos, de macronutrientes, proteínas, grasas saludables, nuestros vegetales sin almidón, y dependiendo del caso, algunos carbohidratos considerados no inflamatorios, la terapia VAR es, digamos, prácticamente recomendado para todos. Ahora, claro, ¿qué tanto vamos a reducir la ventana de alimentación? Eso es un punto donde obviamente quizás a un público, por ejemplo, un niño o un adolescente que está, digamos, en proceso de crecimiento, además con alta actividad física, quizás no vamos a hacer un VAR o una ventana de alimentación tan reducida, sino simplemente 12 horas, que justamente es lo más indicado. O sea, ventana de alimentación de 12 horas y ayuno de 12 horas. Eso es lo más indicado y eso lo puede seguir cualquier persona. Ahora, entre más reducimos la ventana de ingesta, más de repente se pone un poco más selectivo el tipo de público. Ahora, los niños, como decía, 12 horas de una ventana de alimentación reducida, perfecto, adolescentes también, embarazadas incluso también, hasta 12 horas es perfecto, mientras
nos nutramos, obviamente le demos adecuada nutrición en la ventana de alimentación. Las personas que tienen, por ejemplo, bajo peso, sarcopenia, o sea, debilidad o pérdida de masa muscular, claramente una ventana de alimentación reducida no le va a ayudar mucho, pero sí hasta unas 12 horas. 12 horas de una ventana de alimentación reducida sería entre la primera ingesta a las 8 de la mañana y la última ingesta antes de las 8, cosa que ya a las 8 de la noche, ¡pum!, cerramos la boquita. Se cierra la cocina. Pero es eso principalmente, ¿no, Fer? Sí, o sea, creo que lo dijiste todo. No sé si lo vamos a tocar más adelante, pero creo que también es importante mirar en qué espacio de tiempo logro hacer mejor, digamos, mi ventana de comida o mi ventana de alimentación. Entonces, en el fondo, la idea, como creo que lo decía el doctor Santana, es justamente ir con lo que somos finalmente. Nosotros somos mamíferos, no regimos por la luz del sol, necesitamos conectarnos más con la naturaleza y por lo tanto las ventanas de alimentación idealmente deberían ser cuando el sol ya salió y antes de terminar la última comida del día, ojalá previamente ya a que al atardecer finalmente o que anochezca. Ahora, no todo el mundo lo puede hacer, se entiende, pero para eso estamos nosotras, para poder tratar de ayudar, entender y traducir las necesidades de los pacientes en algo que se pueda realizar finalmente. Claro, todo se puede ir ajustando de acuerdo a la individualidad de la persona. Trabajadores, por ejemplo, de turno, o personas que tienen una agenda muy complicada, donde muchas veces me ha tocado ver a los pacientes, no sé ustedes, chiquillas, que muchas veces por la agenda, también la actividad física queda para muy tarde, y llegan tarde, y muchas veces esa última comida es tarde. Entonces hay muchas formas de poder adaptar y poder hacerlo de acuerdo a la persona, obviamente, de forma individual. Exacto, súper, súper buen punto que tocaron, chicas. Entonces, al final igual depende del estado hormonal de la persona, de la condición física, va a depender justamente si hay patologías de base o no, si está iniciando, cómo está su alimentación también de base. Entonces, son varios puntos en considerar para hacer la terapia VAR. Entonces, en otras palabras, podemos decir que es individualizado y siempre tiene que ser asesorado por un profesional de la salud con toda una visión médica integral y nutricional, de todas formas. Súper bueno. Yo quiero, entonces, dime, Fer. Disculpa, partir de la base también que como estamos hablando de una ventana de comida, todos hacemos una ventana de comida. A veces, claro, esta ventana es demasiado exagerada, pero previo a hacer un ayuno intermitente, que es en el fondo lo que estamos tratando de inducir con esta terapia de acortar o de ir reduciendo esta ventana, es importante también que de base la persona ya entienda y tenga conciencia de su alimentación, Claro. ¿sí? Porque no sacamos nada con que mi última comida del día, no sé, sea de carrete, ¿sí? Trago, copetito, etcétera, y después me hago el ayuno tratando como de compensar finalmente. Por eso creo que es muy importante, previo a eso, ya estar con el paciente o con la persona, haciéndole una inducción para que entienda que esto se debe hacer igual responsablemente, ¿sí? Sí. Para optimizar, obviamente, para tener los beneficios. Claro, no, de todas formas. Porque es muy importante, perdón, que es muy importante primero, antes de hablar de reducir una ventana de alimentación, es enseñarle al paciente alimentarse adecuadamente. O sea, y eso va a permitir, quizás con el tiempo, que su ventana de alimentación sea cada vez más reducida en la búsqueda de, obviamente, los objetivos que se está planteando, sobre todo si son pacientes que tienen trastornos metabólicos como la insulinoresistencia, hígado graso, problemas de hipercolesterolemia, qué sé yo, todo tipo de trastornos metabólicos. Es muy importante antes de partir o plantearnos una ventana de alimentación reducida, ya sea de 10, 12 horas o menos, obviamente,
que hay que enseñar a comer, o sea, primero hay que aprender a comer y luego aprender a ayunar. Entonces, en la medida que el paciente vaya comiendo adecuadamente, así como lo vamos a asesorar nosotras, va a darse cuenta que es muy sencillo hacer esta ventana de alimentación reducida. O sea, lo más fácil es adecuarse o apegarse a lo que más se pueda de las 12 horas, que es como lo fisiológicamente necesario para mantener nuestro funcionamiento biológico de forma adecuada. Y en la medida que vamos, obviamente, con esta ventana de alimentación reducida, el paciente lo va llevando a cabo, obviamente se puede ir reduciendo de acuerdo a los objetivos y sin sufrir, porque eso es lo principal. O sea, cuando pasas hambre es porque no está surtiendo efecto, estamos generando cortisol, estamos estresando al paciente y eso obviamente no es lo que deseamos con esto, ¿cierto? Exacto, mira, yo para complementar esa parte, es súper importante la alimentación, o sea, justamente qué voy a estar comiendo durante esta ventana de alimentación. Dentro de estos alimentos hay que siempre considerar fuentes de proteína, fuentes de grasas saludables y obviamente fuentes de carbohidratos saludables, que en este caso serían algunas fibras, ¿ya? Esto es durante la ventana de alimentación reducida. Se puede dividir en una o dos comidas, inclusive hasta una tercera, va a depender justamente de qué tipo de terapia VAR te vaya a tocar. Ahora, lo importante es la densidad nutricional. Como lo hemos tocado en otros puntos, obviamente no va a ser lo mismo estar comiendo un trozo de proteína y lechuguita, estar comiendo una frutita, así como viéndolo en un aporte calórico, estar constantemente hipocalórico, sin tantas vitaminas, minerales, me va a generar que cuando yo quiera hacer una terapia VAR, o sea, poder reducir mi ventana de alimentación, me va a costar un poco más, mi cuerpo se va a ver mucho más estresado. Y es porque justamente mi cuerpo no ha captado las señales de poder rendir frente o de poder mantener mi metabolismo durante esta ventana de ayuno versus a la ventana de alimentación reducida. Entonces, ese es un punto súper, súper importante. Oye, Fer, y con respecto a eso, ¿sería entonces, si se puede comer una o dos veces en la ventana de alimentación, sería como una nueva restricción de alimentos o restricción calórica que de repente también se ve como confundido este tipo de terapia? Bueno, como bien dijiste, Sofía, yo creo que eso es un punto crucial. A mí me toca ver muchas pacientes que quieren bajar de peso y ese es como el objetivo, y que ya vienen, no, yo estoy haciendo ayuno intermitente, y yo, tal cual, como lo hemos aprendido en Calibit, me dirijo siempre a mirar esta ventana de comida. Bueno, ok, haz ayuno, pero ¿qué es lo que estás comiendo? Y claro, la mayoría de las veces son dietas muy restrictivas. Además, personas con historial de dietas hacia atrás, me refiero de la adolescencia, entonces, personas que también tienen su metabolismo muy dañado, por lo tanto. Claro. Y lo ideal siempre va a depender de los objetivos que tengamos, pero lo ideal es que no necesariamente tiene que ser una dieta hipocalórica. De hecho, el objetivo es que dentro de esta ventana de comida podamos tener todos los nutrientes necesarios que necesitamos, me refiero a cumplir con nuestros requerimientos diarios dentro de esta ventana, sin necesitar, en el fondo, tener que recurrir a salirnos de esta ventana de comida, sino que no me salto una comida, sino que incorporo la densidad nutricional, los nutrientes que necesito, la cantidad de energía que necesito dentro de estos 2 o 3 tiempos de comida. Pero también ahí es importante indicar que no es la idea estar picando todo el día o comiendo todo el día, sino que en el fondo o tomo desayuno, almuerzo y cena, o almuerzo y ceno, pero trato de cumplir con los requerimientos diarios, y por eso también es tan importante la asesoría, porque hacia el ojímetro es muy difícil poder calcular primero los requerimientos y segundo cumplir con ellos, sobre todo en el caso de las mujeres o las personas más jovencitas, más menuditas, que tienden a tener también un estómago más pequeño que un hombre y por lo tanto
comer la cantidad de proteínas que necesitamos en el día, ya se hace difícil en 3 comidas, en 2 es mucho más. Y la idea también no es saturar con comida, llenarme lo máximo que puedo, a ver a cuánto aguanto. Lo ideal es que ojalá este ayuno que viene después se dé solo, se dé muy amablemente, sin pasar hambre, y es porque realmente tu cuerpo dice, no necesito más, con esto tengo full energía hasta nuevamente mi próxima ventana. Esa es la idea. Perfecto. Súper. Connie, no sé si quieres complementar con algo. Mira, principalmente cuando uno hace una terapia VAR, finalmente una ventana de alimentación reducida de 12 horas o de 10 horas, 8 horas, en un contexto de una alimentación o una RTC o una low carb o una alimentación cetogénica, lo que estamos promoviendo, por eso es muy importante primero aprender a comer y luego ayunar, lo que estamos promoviendo es que el cuerpo pueda quemar la energía, principalmente almacenada que tenemos en forma de grasa. Sí, claro. Entonces, cuando llegamos a eso, ese depósito que tenemos muchas veces de grasa a nivel de abdomen, o bueno, en todo el cuerpo, pero principalmente el del abdomen, vamos a permitir que obviamente se sinteticen o se formen estos cuerpos cetónicos, que eso es el combustible alternativo que va a nutrir mis células, principalmente el cerebro, el músculo, Exacto. todas las labores que nosotros vamos a realizar va a ser cubierto por estos cuerpos cetónicos. Entonces, cuando eso ocurre, la terapia VAR es muy, muy fácil de seguir. ¿Por qué? Porque no estamos enganchados de la glucosa, sino que tenemos el otro combustible alternativo a libre disposición. Principalmente, como decía, los cuerpos cetónicos, el beta-hidroxibutirato, que muchos pacientes que se atienden en Canevit saben ya bien de qué se trata ese cuerpo cetónico, que sabemos que tiene múltiples beneficios y no solamente una molécula que nos da energía, sino a nivel de expresión de genes, también promueve obviamente todos los procesos antiinflamatorios y es obviamente algo que se logra en una alimentación, una RTC, una reducción terapéutica de carbohidratos, y además, obviamente, potenciado por una ventana de alimentación reducida. Entonces, los periodos entre comidas, si yo en esa ventana voy a comer 3 o 2 veces, los periodos entre esas comidas, voy a estar quemando mi grasa, mis cuerpos cetónicos se van a estar formando, y lógicamente que no voy a estar picoteando toda la ventana de alimentación que tengo disponible, porque así como dijo Fer, claro, hay muchas personas que dicen, bueno, yo hago ayuno, y sí, perfecto, pero parto a las 2 de la tarde, muchas veces escucho ayunos muy largos, 18 o incluso hasta 20 horas, pero las horas que quedan para comer estoy comiendo todo el día, o sea, si son 3 o 4 horas estoy partiendo además con alimentos, por ejemplo, de alta carga glicémica, muchas veces barras de proteína que están cargadas de azúcar, lácteos también descremados que tienen totalmente una cantidad de azúcar y para qué decir aditivos. Entonces, si estoy además comiendo muchos hidratos de carbono simples, pucha, una terapia va, en verdad no tiene mucho sentido, o sea, no tiene el objetivo, no se logra. Pero cuando uno está en una alimentación baja en carbohidratos o una RTC, es posible y es muy beneficioso y no se sufre. Por eso después es muy fácil, obviamente viendo al paciente y de acuerdo a sus objetivos y si tiene algunos problemas de base, algunos problemas metabólicos, es naturalmente ir reduciendo esa ventana de alimentación, siempre obviamente individualizado, como había dicho, dependiendo del paciente. Perfecto. Oye, justamente recordar que el tejido adiposo, si bien también es un tejido que promueve la formación de algunas hormonas y es súper importante, recordemos que es energía almacenada que necesita ser utilizada. Eso es el tejido graso. Por lo tanto, someterse a terapia VAR, siempre y cuando corresponda, va a generar ese beneficio. Y no vamos a estar bajando de pesos de cualquier otro tejido. Yo necesito preservar mi masa muscular, mantener mi salud ósea, que justamente todos esos aspectos del compartimiento que componen el peso total se puede evaluar con un examen metabólico. Entonces es súper importante que también no solamente sea simplemente dejar de comer y ver lo que sale en mi báscula, o sea, estar midiendo
la composición corporal es súper importante también. Oye, chicas, excelente. Ha sido súper bueno la forma en que hay que comer, la importancia, etcétera, pero acá algo importante que hay que tocar, que tenemos bien claro que es la terapia bar, pero ¿qué pasa en las horas en que no voy a estar comiendo? Estas 12, 14, 16 horas, inclusive 18 horas como hemos mencionado, ¿qué hay que tener claro en esta parte del ayuno? Eh, no sé si alguna me quiere contestar esa parte. Bueno, es súper importante en el periodo de ayuno, lógicamente, la hidratación, ¿cierto? Es muy importante hidratarnos, pero principalmente añadiendo minerales, electrolitos, digamos, porque el agua actualmente que tomamos, la mayoría, es agua filtrada, agua de bidón, agua purificada, donde minerales prácticamente no hay, y el agua sola simplemente no hidrata. Necesitamos esos minerales, principalmente sodio, magnesio y potasio. Sin ellos, la verdad es que todas nuestras reacciones bioquímicas se ven disminuidas porque son dependientes del sodio, del potasio y del magnesio. Entonces, claramente, la hidratación es fundamental, pero siempre considerando minerales. En este caso, lo más sencillo y económico y sin complicarnos es añadiendo sal al agua. Ahora, ¿qué cantidad? Obviamente, en general siempre uno tiene que pensar que las necesidades que están recomendadas actualmente no alcanzan, sobre todo para una persona que hace una reducción terapéutica de carbohidratos o una low carb o una cetogénica. Ahí las demandas de sal o sodio, magnesio y potasio están más elevadas. ¿Por qué? Porque el cuerpo elimina más estos electrolitos, porque lo que promueve una reducción terapéutica de carbohidratos en una terapia bar es la reducción de los niveles de insulina, lo que hace que a nivel renal se excrete más agua, y cada vez que se excreta agua, bueno, ahí van los electrolitos. Entonces, para reponer es necesario agregar minerales, pero no, digamos, estas isotónicas, lógicamente, no Gatorade ni ninguna de esas otras marcas, digamos, que solamente no aportan nada, ¿ya? Procesados. Entonces, sal al agua es fundamental, porque eso es la única forma de no sentir de repente algunos síntomas poco deseables, obviamente, que es, por ejemplo, dolores de cabeza, tener fatiga o calambres. Entonces, eso es fundamental. Hay muchas personas que también dentro de su ventana de ayuno, o sea, en el momento que todavía están ayunando, por ejemplo, durante la mañana, toman demasiado café. Y el café lo que principalmente va a promover es más expulsión y más, promueve orinar más. Entonces vamos más al baño, perdemos más minerales y así lamentablemente vamos generando un déficit, y como había dicho anteriormente, todas las reacciones bioquímicas de nuestro cuerpo dependen mucho de la cantidad de sodio, magnesio, potasio y otros minerales más en sangre. Y si tomo solamente agua, lo que voy a estar es diluyendo esos electrolitos plasmáticos, y la verdad es que eso no es deseable. Perfecto. Sí, tocaste un punto súper importante que es la eliminación de agua, que va a contribuir además a un trabajo extra de los riñones al tratar de compensar esa presión, y que lamentablemente a nivel cerebral esa compensación se traduce en dos formas: consumir un poco más de sales minerales, que es lo que sería la forma más correcta, o consumir algo dulce, el deseo Ansiedad, dulce por la claro. Se malinterpreta. ese punto es súper importante. Entonces de repente la gente dice, ay, Tengo chuta, hambre. me falta el azúcar, me falta el azúcar, tengo ganas de comer algo dulce, ay, me di cuenta que me falta hidratarme. Sobre todo las que están haciendo, iniciando con una terapia bar bien guiada. También, bueno, hay algunos efectos secundarios asociados a una terapia bar que están recién iniciando. Recuerden, podrían ser algunos mareos o inclusive un poco más de fatiga, pero justamente asociado mientras tu cuerpo se va compensando y se va como acostumbrando. Fer, no sé si quieres complementar con algo. Eh,
o sea, creo que de este punto como que lo dijeron todo, pero recalcar también nuevamente a partir de lo que decía Connie, que al tener ya mayor cuerpos cetónicos disponibles para tener como es combustible, eh, no es que se deje de ocupar glucosa, no es que dejemos de ocupar azúcar, nosotros producimos eso, no necesitamos exceso de carbohidratos para poder tener esa energía de base. Pero sí necesitamos ir sacando estos excesos de reservas que tenemos de grasa, y la forma de hacerlo es lograr una flexibilidad metabólica, que es justamente lo que hablaba Connie, que es empezar a utilizar esa energía, porque no la estamos usando. En el fondo solamente estamos almacenando esa energía como reserva, que es la grasa, ¿ya? El tejido adiposo, pero no estamos haciendo la reversa, que es la utilización de esa reserva, ¿ya? Y para poder utilizarla es que también tenemos que considerar el tipo de alimentación que vamos a incluir dentro de esta ventana, ¿ya? Obviamente mayor cantidad, o privilegiar, más que mayor cantidad, privilegiar proteínas de calidad, privilegiar grasas saludables, porque no nos sirve cualquiera. No se trata de hacer el método Juanito Pérez, sino que se trata de específicamente para la persona grasas que ojalá tengan, que sean antiinflamatorias. Lo mismo pasa con el tipo de carbohidrato que vamos a usar, porque probablemente si yo me encuentro con una persona, con una embarazada, por ejemplo, yo puedo hacer un BAL, yo puedo hacer una terapia tal vez con de 12 horas, con un ayuno de 12 horas, perfectamente. Si yo tengo el cuidado de integrar suplementos, sea minerales, vitaminas, todo lo que necesita esa persona, y además, dentro de la propia alimentación, los nutrientes necesarios, la cantidad de energía, la calidad también, porque creo que eso es fundamental. La calidad del tipo de alimentación tiene que ir dirigida también a optimizar lo que pasa en esta ventana. Perfecto. Excelente. Bueno, y para ir cerrando un poco el concepto de terapia bar, ¿cuáles serían como los consejos claves para tener una terapia bar de forma exitosa? Yo creo que hay varios aspectos que tenemos que tener en cuenta que van de la mano con hacer esta terapia, porque no solamente nos enfocamos también en la alimentación, sino que miramos de manera integral al individuo y por lo tanto, ahí si quieren ahondar más ustedes, pero obviamente si la persona está durmiendo bien, o sea, la higiene de sueño, por ejemplo, eh, tratemos de ayudar a respetar este ritmo circadiano, eh, una buena hidratación, tal como decían ustedes, el manejo del estrés. El estrés, tenemos que tenemos que regular estrés y no solo, obviamente que a veces los medicamentos son justos y necesarios, pero muchas veces nos saltamos un montón de otras herramientas que tenemos mucho más baratas, mucho más a la mano, desde la meditación, la contemplación, El el grounding. grounding, sí, exacto, conectar con la naturaleza, poner los pies en el riachuelo, bueno, las personas, sobre todo las que vivimos en departamentos, en edificios, en Santiago, somos las que más necesitamos restablecer esa conexión con la naturaleza, regular los niveles de estrés. O sea, yo te juro que para mí es terrible marzo porque todo el mundo anda en Santiago y esa vuelta al taco, al conducir, ha sido terrible y creo que no soy la única. Entonces creo que tener herramientas para poder regular el estrés nos va a ayudar también a seleccionar mejor los alimentos, a regular los niveles de ansiedad, tal como tú decías, si me hidrato bien, tal vez esa ansiedad que tenía tan elevada, a lo mejor se va a ir yendo. Si duermo bien, lo mismo. Entonces, todos estos circuitos están hiperconectados. No basta con mirar solo un área, sino que tenemos que mirar el total, siento yo. Sí. Sí, y otra cosa también súper importante, que por ahí lo leí, está el doctor Adi Santana escribiendo, También. es muy importante también la exposición a la luz solar. Trabajamos bajo techo, estamos prácticamente todo el día con una luz artificial que no alcanza a llegar a la intensidad necesaria para, obviamente, promover el óptimo funcionamiento de nuestro cuerpo.
estamos además bajo luz artificial cuando ya no hay luz durante el día, y eso que hace que el cuerpo se confunda y crea que tiene que seguir trabajando, tiene que seguir activo. Por lo tanto, la melatonina, que es la hormona involucrada en el sueño, que le ponen ese nombre, pero tiene múltiples funciones a nivel fisiológico, entre esos un potente antioxidante, es muy dependiente de la luz solar durante el día. Entonces, también es muy importante intencionar la exposición al sol. De repente, la hora de almuerzo, ya, ir a la terraza, si estás trabajando en un piso, digamos, no sé, nosotros trabajamos en el piso 10, bajar, yo muchas veces bajo para que me llegue luz solar, porque somos dependientes del sol. El sol Claro. regula nuestro metabolismo, porque es el sol es el encargado de sincronizar nuestro funcionamiento biológico. O sea, el cerebro, que es, digamos, el que comanda todas las funciones de nuestro cuerpo, se sincroniza con la luz del sol y se desincroniza cuando seguimos con luz artificial, cuando ya se supone que el sol se fue. Y eso también es parte del por qué hay tantos trastornos metabólicos. Entonces, siempre uno se enfoca, y lo tenemos súper claro, que cuando uno quiere mejorar cualquier condición de salud, es dieta y ejercicio, ya. Pero hay otros factores que influyen, lógicamente, como dijo Fer, el manejo del estrés, buscar terapias, por ejemplo, como el grounding o la meditación, pero también es muy importante la exposición al sol y evitar la exposición a la luz artificial en la noche. Y bueno, hay herramientas súper buenas que uno puede, digamos, aprovechar la tecnología, así como por ejemplo sus lentes, que filtran el 100% de la luz azul y que son buenísimos, sobre todo para personas que tienen que seguir trabajando cuando ya no hay luz. Se fijan, ya no hay luz del sol, por lo tanto, continuar con luz artificial no es la forma de restablecer nuestra función metabólica, porque vamos con esta exposición innecesaria muchas veces hasta muy tarde con la luz artificial, desincronizando el funcionamiento de nuestro cuerpo, que tiene la capacidad de trabajar de una forma increíblemente óptima, pero la vida moderna muchas veces lo aleja de este buen funcionamiento, y eso también es parte del por qué muchas veces, aunque yo me esfuerce con dieta, me esfuerce con ejercicio, haga mi terapia bar, no funciona. ¿Ya? Y son esos aspectos que muchas veces uno se nota o cree que es como algo medio pseudociencia o algo medio hippie. No, todo esto que estamos hablando es bueno, igual en evidencia. Basado en evidencia, no es algo que una pseudo o a alguien se le ocurrió, sino que esto hay investigación detrás de todas estas terapias. O sea, complementario a, obviamente, la alimentación, el ejercicio y cuidar los horarios de las comidas, pero lo demás es muy importante también. Sí, tal como tú decías, Connie, el apreciar el amanecer y el atardecer son clave. Le estamos dando las señales químicas a nuestro cerebro y por ende a todos nuestros microrelojes de que es hora de energizarnos, es hora de empezar a acelerar ese metabolismo y también es hora de ir a acostarse, de ir poniendo un poquito el freno. O sea, esas herramientas que están y que todo el mundo puede hacerlas, creo que son muy, muy, muy relevantes. Oye, excelente la forma de abordar los mejores consejos para la terapia bar. Recuerden que todo esto no lo queremos para que dura más sin comida y cada vez yo comí esta vez una vez, no. O sea, recordemos que vivimos en una sociedad enferma. Las incidencias de resistencia a la insulina, de diabetes, hipotiroidismo, o sea, cada vez está siendo una pandemia. Las personas están gatillando enfermedades autoinmunes, la dificultad de regular mis hormonas, cada vez adolescentes, mujeres que tienen imposibilidades de quedar embarazadas, perimenopausias desreguladas, etcétera. O sea, las hormonas, todo lo que acabamos de explicar y de abordar van a ayudarnos a regular nuestras hormonas, a sentirnos bien, a no tener que depender de justamente de pastillas químicas que nos pueden dar otros médicos que ni siquiera nos van a estar abordando de forma integral.
Esa es la importancia de hacer una buena terapia VAR con una buena base de alimentación, guiado con un equipo de nutricionistas y de médicos integrales que te vean de un todo. Entonces, justamente, todos estos consejos, si bien las chicas hablaban de que es hippie, en verdad es real, o sea, tiene tanta evidencia que hay que ir aplicándolo, hay que tomar en cuenta todo esto, no solamente es la alimentación y el peso, es justamente la relación de ser conscientes, ¿ya? De no normalizar cosas que hoy en día la gente normaliza, o sea, siempre lo digo, hinchazón, una digestión Dolor de deficiente, cabeza, dolores de cabeza, dolores articulares. niebla mental, o sea, como que ya hay gente joven que se le olvidan las cosas. Así es, entonces ha sido esto, una forma en que ustedes se puedan acercar a nosotras, al equipo médico y nutricional de Calerit, y asesorarse bien, porque de esta forma podemos hacernos cargo, ustedes como pacientes, hay que hacerse cargo de la salud. ¿Ya? Hoy en día nosotros entregamos las herramientas y ustedes son los usuarios de todo esto. Así que chicos, bueno, ha sido un tema súper interesante. Vamos a estar atentos a las preguntas, Cristian. Podemos pasar directamente a las preguntas, así que Sí. eso. Bueno, la verdad que les agradezco mucho esta exposición que han hecho en relación a la terapia VAR, que es la ventana alimentaria reducida, llamada justamente así porque queremos enfocarnos también en qué comemos en esa ventana comprimida de alimentación, que es lo más importante, y como han explicado también nuestras queridas nutricionistas, tenemos que tener un tiempo para comer y un tiempo para que descanse nuestro sistema digestivo, y ese descanso del sistema digestivo va a dar lugar a toda una serie de reacciones metabólicas que son tremendamente importantes para tu longevidad, para que tú puedas tener un cuidado de tu sistema nervioso, de tu cerebro, de tu piel, de tu estética, tu masa muscular. Pero si no damos ese tiempo de no comer y siempre estamos comiendo, no vamos a tener la oportunidad de hacer esa limpieza que necesita nuestro cuerpo para ese rejuvenecimiento, esa mantención de la salud a largo plazo, esa longevidad que finalmente es lo que nosotros queremos conseguir. Y es por esto que es tremendamente importante evaluar caso a caso. Como decía, me parece Constanza, muchas veces hay personas que por turnos, por área de trabajo, y ahí viene la pregunta en relación a eso, muchas veces tienen que mover esas ventanas alimentarias para que sea efectivo y respeten ese tiempo de comer y no comer. Y muchos, por ejemplo, no sé cuál es su opinión y su recomendación, a pesar de que haya estudios que van por una vía o la otra, yo creo que lo importante acá es la personalización. ¿Cómo adaptan, por ejemplo, y ahí puede contestar la que guste, en el caso de una persona que su ventana alimentaria a pesar de que la ventana alimentaria lo ideal es que sea temprana, es decir, ojalá romper el ayuno a las 9, 8 de la mañana, después de 3 horas de haberse levantado, ojalá haber caminado, visto, haber recibido la luz del sol por el rayo infrarrojo y que rompa su ayuno 8, 9 y su segunda comida no sea después de las 6 o antes de las 4, quizá a las 2. Bueno, y esa persona tiene una ventana alimentaria reducida matutina versus una persona que por tema de horario, trabajo, más bien no le conviene y necesita más bien hacer una ventana alimentaria vespertina. ¿Cuáles son las recomendaciones que darían justamente para tampoco interferir con esos momentos fisiológicos? Para que orienten un poco al público, porque hay mucha confusión también en ese respecto. Y ambas ventanas son válidas, pero va a haber que hacer ciertos ajustes dependiendo de la persona que tienen al frente para que lo comenten y vean que ustedes tienen un abanico de posibilidades en relación a lo que puedan ver en las redes o se les puede ocurrir en su cabecita. Claro. Parto yo, después las chicas quizás se pueden ir metiendo. Es súper buena tu pregunta, Cristian, porque en la persona que tiene un trabajo que hace turnos, algunos médicos, enfermeros, personas que viven, o sea, que trabajan en minería, lamentablemente su ciclo ya de trabajo no es normal.
y van a tener siempre una implicancia circadiana mucho más potente que la persona que hace un turno de día, por ejemplo. De eso, la base, hay que tenerlo siempre claro. Es muy probable que su cortisol siempre esté mucho más elevado, la sensibilidad a la insulina sea un poco más elevada, o sea, pueda generar una resistencia a la insulina mucho con mayor facilidad, y por ende, toda la tolerancia al estrés también quizás se vea un poco más afectado. Entonces, frente a eso, lo primero que hay que hacer es educar y ver cómo podemos adaptar esto en sus horas de alimentación, justamente durante quizás media tarde, mantenerse durante la noche con electrolitos, aguas, inclusive se podría usar un MCT, sin estimulantes para no aumentar tanto el cortisol, y obviamente romper este ayuno con una primera comida que después eventualmente uno va a ir a dormir durante el día, 9, 10 de la mañana, con una fuente de proteínas densas en nutrientes, un aporte de grasas, quizás unos huevos, mantequilla o aceite de coco o ghee, y alguna fuente, bueno, ahí va a depender obviamente de cada persona, pero se podría complementar con algún tipo de verdura y alguna infusión. Pero sí, la estimulación como cafeína, que se podría hacer al revés en una persona que sí pueda dormir durante la noche, sería totalmente distinta. Entonces, más o menos ese sería como mi enfoque. No sé si las chicas Yo podrían... creo que sí, o sea, yo creo que está excelente y va a depender mucho también de las preferencias, Sí, de cómo se alimenta esa persona de base. O sea, primero hay que ir mirando caso a caso, creo yo. Pero hay herramientas como por ejemplo el caldo de hueso, que nutricionalmente es súper denso, el MCT, que lo ocupamos mucho, estos triglicéridos de cadena media, que también es full energía. Hay que saber cómo darlos, pero en el fondo probablemente cuando se supone que el estómago tiene que estar más vacío o probablemente esa persona necesite irse a dormir, tal vez voy a reducir como volúmenes, voy a tratar de que sean alimentos tal vez de muy fácil digestión, cosa de que no interrumpamos un sueño o que no, claro, que no evitemos un sueño profundo, e ir complementando el resto del tiempo de esa ventana con las proteínas necesarias, etcétera, etcétera, pero tal vez dejar como esa comida previa a ir a dormir, mm, algo ligero para digerir, pero muy power energéticamente tal vez. ujú, Claro, sí. sí, me sumo. Ah. Claro, me pasa, tengo un pensamiento. Lo que pasa es que tengo pacientes con trabajadores de turno, de todo tipo de trabajos, donde, claro, hay el cuarto turno clásico de las enfermeras, largo, noche, libre, libre, entonces muchas veces se combinan turnos diurnos y turnos nocturnos. Claro, Entonces me ha ido muy bien, y de verdad hasta las mismas pacientes me dicen, uy, creí que esto jamás iba a ser posible, que siempre, porque ya trabajar de noche es antinatural, ya, o sea, es antifisiológico, nuestra mente, nuestra capacidad cognitiva, todo es para no trabajar de noche, o sea, esas personas realmente están haciendo un esfuerzo tremendo, pero por lo mismo, ya además agregar nutrientes, comer alimentos en la noche, es como un cortocircuito, es que finalmente los trastornos metabólicos van a llegar en masa. Entonces, finalmente, lo que yo he hecho es tratar de mantener siempre una alimentación lo más diurna posible, pero claro, densa en nutrientes, cosa que queden saciados, no queden con hambre, no es que se vayan a turno con un pancito y después se van, No, no. O sea, densidad de nutrientes es lo que va a permitir que lo más probable durante la noche no sienta apetito, pueda trabajar mejor, porque además comiendo, y muchas veces en los turnos no se come muy bien, ujú, va a dificultar aún más su trabajo, o sea, porque son personas que, por ejemplo, en el área de salud, que tienen que estar atentas a cualquier emergencia de un paciente durante la noche. Entonces, además, trabajar en una condición que no es favorable, va en contra, digamos, y además comiendo, es como que esa persona
claramente no lo va a lograr o no va a estar saludable o va a cortar su calidad de vida, o sea, la va a empeorar. Entonces me ha ido muy bien tratando siempre de promover una alimentación diurna, aunque por último ya la última comida antes de irse al turno sea a las, no sé, 6 7, pero Claro. durante toda esa ventana de alimentación o el día, durante el sol, mientras hay luz, comer. Muchos ya han comido durante toda la noche, salen de turno y se van a dormir y duermen todo el día o parte del día y después siguen haciendo sus comidas durante la noche. Puede ser al A mí, revés, o sea, a mí lo igualmente que, se puede dejar alimentos durante el día, o sea, obviamente todo se ve al caso a caso, pero de verdad que es muy posible dejar esa alimentación diurna o la mayor parte del tiempo diurna. Sí, cuando tienen esos turnos noche, disculpa, de repente lo que suena bien para algunos pacientes es entender de que no tenemos que pensar como en ese desayuno típico, sino que armar 2 o 3 comiditas del día que sean más parecidas como un almuerzo, y tal vez correr como el horario cuando le toque turno noche y tenga que trasladarse, por lo tanto la última comida tratar de hacerla antes de salir, como decía Connie, antes de salir de la casa, comer un buen plato, porque no es lo mismo comer en un casino, por ejemplo, que comer en la casa, la calidad de la alimentación es distinta, y tal vez lo que me ha pasado a mí es que yo a veces he dado alguna colación nocturna como tipo SOS, Ah, y su caldito de hueso y el en equilibrio, caso de emergencia. Eso. total. claro. Es eso, como siempre tratar de priorizar las comidas con mayor luz posible, luz solar posible. Que si tenemos que ponerle un horario sería como, bueno, en el horario de verano entre las 6 8 y media de la tarde, pero ya más en invierno es más tirado a las 6 7 de la tarde. Así que eso. Bien, acá hay otra pregunta que más me parece una acotación porque casi que está la respuesta en la pregunta, pero igual la voy a leer porque es interesante en relación a esto que estaban conversando y no pensando necesariamente en alguien que hace turno, sino en las personas que igual entran en la mañana y llegan a la casa a las 8. Pero bueno, esta persona nos dice que cuando la ventana es matutina, pueden dar tips para los casos de cumpleaños o cenas familiares que por lo general son en la tarde-noche. ¿Es mejor cambiar ese día a una ventana vespertina? Mm. Buena pregunta. De hecho, sí. Sí, esa es la respuesta, pues sí. Sí, En general, o sea, cambias la ventana. exacto, sí. Y esa es la flexibilidad. Recordemos que no hay que mantenernos siempre en negro o en blanco. Hoy en día también estamos en esa sociedad que o es negro o es en blanco, o es sí o es no. O sea, podemos encontrar tu gris, podemos encontrar tu punto en que puedas sentirte bien, sin culpa, sin nada, tener justamente los beneficios de una alimentación reducida en carbohidratos y además una terapia bar. Entonces, claramente, si tienes una comida en donde sí, vas a comer un poco de más, sabes qué tipo de comida te vas a salir, porque también, o sea, si es un cumpleaños y me voy a andar comiendo todo tipo de papas fritas y además una torta y le sumo además distintos tipos de alcoholes, eh, mi ventana de alimentación se está viendo un poco más afectada, ¿ya? Claro. Entonces ahí hay que ir seleccionando, asesórate con tu nutricionista eh, con respecto a qué tipos de salidas en eventos podrías tener. Eso, no sé si... Claro, quisiera que podrían acotar quizá como una ayuda especial, porque a mí se me ocurrió algo, que quizás ese día también uno podría cambiar las ventanas, ¿no es cierto? Sí, Yo podría ir jugando, de hecho, yo he jugado gracias a la recomendación de ustedes, a veces he hecho una ventana matutina o ventana vespertina, pero de repente quizá el día que tienes esa celebración, quizás ese día sea mejor tener mejor una nutrición ese día en tu ventana alimentaria, no reducirla para que cuando te llegue esa comida tampoco te desboques comiendo cosas que normalmente no comes y sean inflamatorias. No sé, ¿qué piensan ustedes? Claro, o sea, como eh, comer bien previamente para no llegar y, digamos, desbandarse con todo y alcohol incluido. Entonces, siempre va
convenir que en el fondo, por último, si es esa cena, esa salida, en el fondo, una celebración, bueno, previo a esto, ya habiendo cambiado mi ventana de alimentación vespertina, pero la comida anterior, alimentos densos que me permitan saciedad, lo cual me va a permitir tomar mejores elecciones, o quizás no comer, finalmente me voy a sorprender y que no voy a estar comiendo tanto como lo creí. Entonces eso también es súper importante, no compensar con un ayuno largo hasta esa celebración y dejar la escoba ahí. Sí, mira, ahí para complementar el tiro, totalmente de acuerdo. De hecho, se podría tomar de dos formas, porque si alguien está partiendo, quizás hay un tema con la ansiedad, con el deseo dulce, o sea, típico paciente que lleva 1 o 2 meses haciendo cambios reales en su alimentación y le tocó el cumpleaños o el evento. O sea, mi primer consejo es que durante el día te comas muy bien, seas muy consciente con tu alimentación para poder llegar a este evento lo más consciente posible y tener esta selección de alimentos. Como también los más experimentados podrían tener este punto de alimentación como inicio de tu terapia bar vespertina. Entonces, también es muy posible, ya ambas formas. Así que Sí, lo bueno es que la terapia VAR es muy flexible, o sea, no es siempre lo mismo, sino que es flexible de acuerdo también a la vida de cada uno, por si no es imposible. yes. Excelente, la verdad que da para mucho, como ve nuestro querido público, nuestra querida audiencia, y en realidad recordarles que todos estos episodios los pueden volver a ver en YouTube, @Calevit Chile, donde pueden poner pausa y pueden también tomar notas e ir estudiando y adquiriendo todo este conocimiento. Este no es el único episodio, tenemos muchos más de muchos temas donde pueden profundizar y que igual los volveremos a retomar más adelante con nuestras nutricionistas, y también hablaremos de otro punto más adelante ya en medicina de longevidad, así que no se pierdan nuestras redes, donde el doctor Santana también nos hablará la diferencia de la terapia VAR con lo que es el ayuno profundo, que ese es otro tipo de terapia y la cual no está indicada para todo el mundo. Pero sí, esto es importante y me encantó cómo lo dejaron claro nuestras queridas nutricionistas, es que el ayuno o la terapia VAR, la terapia de ventana alimentaria reducida, es algo natural, o sea, y que finalmente es solamente incorporar algo que está impreso en nuestros genes y que va a ser una terapia, esta ventana va a ser más grande o más chica, también dependiendo de nuestros objetivos y de nuestra condición metabólica. Así que yo creo que ha quedado bastante claro eso. Yo quisiera, bueno, quedaron la verdad igual muchos temas también y dudas que la gente puede tener, pero claro, podremos revolver en esto, eh, aconsejar con qué alimentos empezar esa ventana alimentaria, con cuál terminarlo, y la verdad es que cambia de acuerdo, como decían ellas, a los objetivos, así que queda tarea pendiente para desarrollar un tema en ese sentido y cómo se relaciona también con alguien que tiene una enfermedad autoinmune o más enfermedades autoinmunes, o alguien que solamente está ya está bien metabólicamente, pero necesita ganar un poco más de masa muscular, rendimiento. Así que da para mucho hablar, tenemos muchos vivos todavía para seguir desmenuzando este tema. Así que ahí quedan nuestras nutricionistas. Y antes de terminar y dejar para que cada una de ellas se despida, recordarles, y que también va a quedar como continuará, el hacer una ventana alimentaria reducida también es una potente herramienta detoxificante, de desintoxicación de todos los contaminantes a los cuales estamos expuestos. Así que, además que vivimos en Santiago y un mundo que cada día tiene más xenobióticos, haciendo una terapia de ventana alimentaria reducida con alimentos de densidad nutricional adecuada y tiempos para descansar de la digestión, ustedes están desintoxicando todos esos metales pesados y todos esos tóxicos a los cuales estamos expuestos. Así que no solamente es el beneficio estético y de composición corporal, sino también un beneficio detoxificante. Así que les agradezco mucho, querida audiencia, de haber estado presentes en este episodio tremendo de conversatorio sobre nutrición, y dejo a nuestras queridas nutricionistas para que se despidan de cada uno de ustedes. Bueno, yo me parto despidiéndome y agradeciendo a todos los que se conectaron y se quedaron hasta el final. Muchas veces se hace complicado en una consulta poder entregar tanta información. Ya quisiéramos tener miles de horas para poder conversar.
nuestro fin como nutricionistas, creo yo, que lo hemos hablado, es justamente hacer una nutrición mucho más cercana, más entretenida tal vez, como más dinámica y poder tener más contacto con ustedes que están ahí pendientes y queriendo también aprender, que eso es muy valorable. Así que feliz de continuar en estas juntas, en estos carretes de Calevit. Sí. Sí, yo también muy, muy feliz de participar, obviamente, y de sumar, obviamente, aportar mi granito de arena en esto de la rehabilitación metabólica en las personas o potenciar la salud, buscar longevidad saludable y activa, o sea, todo lo que finalmente lo que busca una persona. Así que feliz, obviamente vamos a seguir hablando de tantos temas que son súper interesantes y así como dijo Fer, las consultas se hacen muy cortas. Uno quisiera tener más tiempo, pero bueno, estas herramientas son súper buenas y lo bueno es que quedan grabados, así que los pueden volver a revisar. Eso, muchas gracias y muy buenas noches. Sí, gracias a todos. Por mi parte, esta participación como equipo es súper importante también. Se van aclarando millones de temas y quiero dejarlos invitados a que siempre estén sintonizando los live, tanto de longevidad activa como también nutricionales. Y si tienen sugerencias de temas, de cosas puntuales, sobre todo en el ámbito del día a día, nutricionalmente hablando, por favor, déjenlo anotado para nosotras poder abordarlo de una forma bien entretenida e ir sacándole estas dudas, como lo que ha sucedido hoy día con la terapia hogar. Así que muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, buenas noches, que tengan un feliz Buenas descanso. Chao, noches, chao. muy Gracias, bien. chao. Chao, chao.